Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien ahí en casa y bienvenidos una vez más a este espacio de Catoliquillos. Espero que estén muy bien y bendecidos por el Señor. Hoy quiero traerles un tema que me parece muy importante, muy actual y sobre todo muy contemporáneo al menos en la dimensión política de mi país, desde la perspectiva de cómo se han ido desarrollando muchas cosas en mi país, sobre todo con las elecciones presidenciales, que de hecho ganó un partido socialista, pero que en este proceso de gobierno ha estado presentando muchas suspicacia con algunos de sus ministros, que la gran mayoría pues son de una izquierda muy radical, muchos de ellos vinculados con el terrorismo, muchos de ellos vinculados con el comunismo. Pero más allá de ese tema, quiero entrar un poco a la fruta, digamos, del asunto, ¿no? Que desde la perspectiva política se hacen campañas no solamente de la izquierda, sino que también hago una crítica a la derecha, a gente tal vez más conservadora de la derecha, como gente también de la izquierda. Pero lo digo porque en mi país ha ganado el señor Pedro Castillo como presidente. Y siempre hay digamos, esta dedicación a hablar sobre los pobres y la pobreza y el pueblo, y que nosotros como gobierno vamos a ganar para que haya menos pobres y todo lo demás, ¿no? Un discurso muy parecido a como tal vez se dieron o se siguen dando en Venezuela, ¿no? Donde se habla un poco de los pobres y ayudar a los pobres. Y a veces, generalmente, las gestiones políticas o los partidos políticos de izquierda, socialistas, comunistas, generalmente digamos, su pantalla o su propuesta ideológica está en torno a ayudar a los pobres. Digo, no solamente ella, sino que también otros sectores más de centro, más de derecha, pero generalmente los de la izquierda, su eslogan, ¿no? Muy marcado es el tema de los pobres y todo lo demás. Y a veces mucha gente cristiana piensa que votando por un partido comunista pues está haciendo algo que incluso Dios quiere, ¿no? Porque Jesús dijo, Jesús estuvo con los pobres, Jesús estuvo con las personas más necesitadas, con las personas más desafortunadas, económica, políticamente, social e incluso religiosamente, ¿no? Pero vamos a ver a través de las escrituras qué es lo que realmente Jesús dice, ¿no? Incluso uno puede pensar, no, pues Jesús fue una persona de izquierda, Jesús fue una persona comunista porque se dedicó a los pobres y ayudó a los pobres y hablaba de los pobres y hablaba mal de los ricos y la gente y despreciaba el dinero y el poder y todas esas cosas. Pero vamos a ver un poco a través de dos citas bíblicas. Primero, ¿cuál es la verdadera intención de Jesús de ayudar? Y en una segunda cita bíblica vamos a ver un poco cuál es la intención de estas propuestas ideológicas que, a mi punto de vista, generan una pantomima de ayudar a los pobres, pero en realidad no están ayudando a los pobres y hay un interés mucho más interno. En el libro de Lucas, capítulo 18, versículos tal vez desde el mismo 18 hacia adelante, vemos una cita que hemos escuchado hace poco en el Evangelio, que hablaba de que estaba esta persona, este joven, que le decía a Jesús, ¿no? Quiero seguirte porque no sé qué, porque tú eres una gran persona y quiero seguirte. Bueno, Jesús le dice, bueno, tienes que cumplir los mandamientos, ¿no? Y es ahí donde Jesús le dice, bueno, tienes que cumplir los mandamientos, y él responde, bueno, yo ya he cumplido todos estos mandamientos desde que era joven, ¿no? Y incluso Jesús le hace recordar, ¿no? No matarás, no seas adultero, no dirás falsos testimonios, honra a tu padre, a tu madre, pon a Dios en el primer lugar, y bueno, y esta persona dice, bueno, eso sí, yo lo hago. Y finalmente Jesús dice algo muy clave, que dice, bueno, finalmente haz lo siguiente: vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres, ven, sígueme y continuemos este camino. Es ahí donde esta persona como que evalúa el asunto, deserta, digamos así, y se va muy triste. Pero aquí quiero aterrizar en ello, ¿no?
Jesús invita a que la persona libre, voluntariamente y con su deseo y consentimiento, dé de lo que tiene para ayudar a los pobres. No es que Jesús te obligue, no es que Jesús te quita algo para dárselo a otra persona. Jesús no es un Robin Hood en ese sentido. Jesús estimula la reflexión para que la persona se dé cuenta que el dinero no lo es todo y que hay otras cosas más importantes y que parte de esa liberación espiritual implica darse a los demás, ser más empático, abrir tu corazón a otras necesidades culturales que realmente vivimos. Vemos que Jesús invita a que la persona libre y voluntariamente lo haga. En otras palabras, Jesús nos dice, ayudemos a los más necesitados, pero desde nuestra voluntad, pero desde lo que podemos dar, pero desde lo que somos, pero desde nuestro dinero, desde nuestro trabajo, desde nuestro esfuerzo. Las políticas socialistas, comunistas, generalmente dicen, sí, vamos a ayudar a los pobres, ¿no? Como hizo Jesús. Pero ¿qué es lo que hacen? Quitan el trabajo del otro, quitan del trabajo del otro, quitan del esfuerzo del otro, de los impuestos del otro, del dinero del otro, y ni siquiera se lo dan a los pobres, sino que se lo van ingresando a sus propias arcas y a sus propias billeteras personales, y empiezan a generar todo un círculo de poder económico, una cúpula, como puede pasar en Venezuela, como pasa en Venezuela, con Hugo, bueno, como pasó con Hugo Chávez, que y ahora con Maduro, que es el actual presidente de Venezuela, ¿no? Entonces hablan de los pobres, pero no hacen nada por los pobres, y ha generado toda una gestión política de migración tan grande que creo que en qué parte de Latinoamérica no hay un hermano, hermana que viene de Venezuela, que migra para buscar una mejor esperanza de vida. Esta actitud de pensar entre comida de los pobres es muy parecida a la cita que vamos a leer ahora de Judas Iscariote. A veces los comunistas, ¿no?, piensan, ¿no?, o incluso no necesariamente los comunistas, puede ser cualquier tipo de persona, pero lo estoy enfocando en esta corriente ideológica y lo vamos a ver en el capítulo de Juan, versículo 12, del 1 al 6. Eh, Voy a leer la cita bíblica muy rápidamente, que dice así: 6 días antes de la Pascua llegó Jesús a Betania, donde vivía Lázaro, a quien Jesús había resucitado. Allí se dio una cena en honor a Jesús. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban en la mesa con él. María entonces tomó de en medio un litro de nardo puro, que es un perfume, muy caro, y lo derramó sobre los pies de Jesús, secándolo luego con sus cabellos, y la casa se llenó de esa fragancia del perfume. Judas Iscariote, que era uno de los discípulos que más tarde lo traicionaría, mencionó: ¿por qué no se vendió este perfume, que vale muchísimo dinero, para dárselo a los pobres? Jesús dijo, dijo esto, sigue la Biblia, porque Judas estaba interesado no por los pobres, sino porque él era un ladrón, y como tenía a cargo la bolsa del dinero, acostumbraba a robarse y echar de él. Acá vemos una figura muy parecida. Vemos cómo Judas Iscariote, entre comillas, va a decir, ay, no hay que pensar en los pobres. Es que si este perfume lo hubiéramos vendido, se lo hubiéramos dado a los pobres, ¿no? Pero en verdad la cita bíblica como que desenmascara la verdadera intención de Judas. Judas miró ese perfume que fue echado a los pies de Jesús, lo evaluó, le puso su precio y dijo, ¿cuánto dinero a mí me estaría beneficiando? ¿No? Porque Judas se acostumbraba, como dice las escrituras, a quitar este dinero. Eso lo podemos ver, si no lo he mencionado, lo menciono una vez más, Juan capítulo 12 del 1 al 6. Pueden leer hasta el 6 o 7, siempre es bueno. Entonces muchas veces vemos a muchas personas que dicen, ¿no?, ah, Jesús fue comunista porque ayudó a los pobres. Pero en verdad este comunismo está orientado a la actitud de Judas.
Judas que dice, hey, vamos a ayudar a los pobres, vamos a pensar en los pobres, y en verdad están pensando en la suya, están pensando en robar, están pensando en quitarle al otro para quedárselo uno mismo. Así que hermanos, les invito a que tengan mucha suspicacia con todo esto. La mejor manera, y es nuestro deber como cristianos, es sí ayudar a los demás, es sí ayudar a los pobres, es sí darnos un poco más de tiempo y dedicación a otras necesidades que vemos a nuestro alrededor, pero desde la tuya, desde tu dinero, desde tu esfuerzo, desde tu trabajo, no con una gestión de política pública que venga del Estado socialista, comunista, que te quiere expropiar para dárselo a los pobres, pero en verdad no se lo da a los pobres, que te quiere poner más impuestos, que te quiere quitar tu dinero, que te quiere poner un impuesto a tus ahorros, a la hacienda, a tu trabajo, impuestos al consumo, etcétera, etcétera, de impuestos, de impuestos, de impuestos, inflación y otros factores económicos que en vez de fomentar el trabajo de las empresas privadas, que en vez de fomentar el trabajo en sí para que haya más puestos laborales, lo que va a generar es más pobreza. Como lo podemos ver, como he mencionado al principio, en qué país no hay un hermano o hermana venezolano que esté empezando desde cero porque en su país las circunstancias son desfavorables. Este socialismo comunismo hace daño. Acá vemos una gran diferencia entre el socialismo comunismo de estas personas, de esta ideología, y vemos también otro socialismo, pero cristiano, un socialismo que apuesta a Jesús, un socialismo del cual obviamente se inspira la doctrina social de la iglesia. Les invito a leer la doctrina social de la iglesia, donde sale nosotros como laicos y todas las personas cristianas, cómo podemos participar desde la vida pública, desde el trabajo, desde la remuneración, cómo podemos participar en la vida pública, en la vida política, para el beneficio de la sociedad. No quitando de otras personas para, en vez, entre comillas, dárselo a los pobres, sino tal vez para beneficiarse, sino dar de nuestro propio trabajo, dar de nuestro propio esfuerzo. Y es justamente el deseo voluntario de ayudar el que nos ayuda y nos complementa a ese verdadero encuentro con Jesús. Muchas gracias amigos por su compañía y espero que estén muy bien. Bendiciones, paz y bien.